La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó, El Doctor en Casa TV. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. El programa de hoy es uno de los más esperados porque vamos a hablar de este tema que todos necesitamos saber mucho, que leemos mucho en redes sociales, que vemos muchas cosas, no sabemos cuál es la realidad. Por eso invitamos a un profesional, un experto en el área, para que nos hable de las fases y el tratamiento de chikungunya. ¿Quién va a hablarnos de esto? Es el doctor Hernán Rodríguez, especialista en infectología clínica. Y veamos, por favor, antes de presentar al doctor, veamos, por favor, esta placa que nos explica cuánto sigue. El chikungunya se transmite a los seres humanos por los mosquitos Aedes aegypti y Aedes albopictus infectados con el virus. La enfermedad fue descrita por primera vez en el sur de Tanzania en 1952. Luego se la ha identificado en Asia, Europa, África y desde finales del 2013 en América. En Paraguay, las últimas cifras relacionadas con hospitalizados por la enfermedad indican que prácticamente la mitad de los casos son niños más pequeños de 1 año o menos y la otra mitad son personas de 55 años en adelante. Bueno, y este es el tema que vamos a tratar con nuestro invitado, doctor Hernán Rodríguez, especialista en infectología clínica, a quien saludamos ahora. Doctor, bienvenido. Gracias por estar acá con nosotros. ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Vivi? Muchas gracias por la invitación. Y bueno, este tema que hoy, digamos, nos reúne, ¿verdad? Es un tema que ya lo vivimos en el año 2015. Habíamos tenido una epidemia en Paraguay por chikungunya, pero no de los niveles, digamos, que estamos teniendo ahora. Yo recuerdo, doctor, que usted, que lo invitamos al programa, 2015, ya pasó mucho tiempo, que lo invitamos al programa y vino y habló, y yo le hice repetir 3 veces por ahí el nombre, porque era rarísimo y me costaba mucho, era la primera vez que por lo menos yo escuchaba, fue en el 2015, y usted contaba que hubo una epidemia y todo, pero no fue así como es ahora, doctor. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en aquel momento alcanzamos alrededor de 4.500 personas afectadas según las estadísticas. Sabemos que cuando escuchamos esos números, según los epidemiólogos, hay que multiplicar esa cifra por 5, por 10, porque hay muchos subregistros. Claro. Hay personas que no consultan o hay profesionales médicos que no notifican, así que las cifras oficiales hay que multiplicarlas por 5 o 10 más o menos, y para tener una cifra aproximada a lo real. Y sí, efectivamente, pronunciar la palabra es difícil, tal es así que estuve revisando, según la Real Academia Española, hay más de 10 formas de pronunciar. O sea, fueron aceptadas todas las formas porque probablemente esa dificultad de pronunciar. Es un término de una lengua africana, maconde, que significa el que se encorva, porque la persona afectada por esta enfermedad está como que encorvada por los dolores. Así que eso es lo que significaría chikungunya o otras acepciones como chikungunya inclusive también. Pero no chiquitunga. Chiquitunga no, eso todavía no está aceptado. Por favor, eso no. Bueno, doctor, de esto vamos a hablar y también porque nosotros estamos hablando antes de iniciar el programa de que en general los médicos están preocupados también por la cantidad de noticias que corren en redes sociales de gente que dice, sí, yo tomé tal cosa, yo me puse esto, funciona. Bueno, ¿qué es real y qué es no, doctor? Claro, realmente en las redes sociales hay mucha, digamos, información o desinformación y hay que tener mucho cuidado, sobre todo aquella persona que habla, por más que tenga el título de médico, eso debo decirlo, debe tener un respaldo científico. Es decir, ¿qué significa eso? Significa que cualquier tratamiento que sea recomendado debe estar aprobado por un estudio científico confiable. ¿Eso qué significa?
que se debe utilizar en un grupo de personas con la afección, con la enfermedad, y comparar ese grupo con otro grupo de las mismas características en el cual no se administra la medicación. Entonces recién allí se puede afirmar la eficacia de un tratamiento. En Paraguay tenemos a la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, DINAVISA, que es el lugar donde trabajo actualmente. Hay una dirección de investigación donde se reciben protocolos para hacer este tipo de ensayos clínicos. Y uno puede ir ahí, por ejemplo, una persona que tiene chikungunya y se tomó tal cosa y le pasó eso. ¿Cómo se hace esa investigación? No, realmente el grupo de investigadores debe elaborar un protocolo. Eso debe ser validado por un comité de ética. Ajá. Y posteriormente ese protocolo va a la DINAVISA, a la Dirección de Investigación, para que sea aprobado finalmente y se pueda realizar. O sea, con esto estamos dejando de lado, o sea, diciendo no hagan caso a cualquier persona que diga, por más que sea médico, a no ser de que eso fue estudiado y aprobado. Asimismo, cuando se quiere utilizar una medicación antiviral contra chikungunya, por ejemplo, sabemos que no existe una medicación antiviral aprobada. Entonces debe ser en el marco de un ensayo clínico donde la persona afectada o donde el participante debe firmar un consentimiento informado donde se le explique que es un ensayo clínico y bueno, ese tipo de situaciones. Una vez allí recién puede ser incluido en ese ensayo clínico, en ese estudio clínico. Que todos los medicamentos pasaron por esa etapa, de hecho. Así que no existe una medicación o inclusive un cosmético que no haya pasado por esa etapa. Claro, y por eso vienen todos con ya la contraindicación, efectos secundarios, porque fue estudiado antes. Asimismo, inclusive aquellos medicamentos ya aprobados siguen siendo vigilados, a eso se le llama farmacovigilancia. Tal es así que eso muy pocos colegas médicos saben, que los efectos adversos que pueda presentar una medicación deben ser notificados a la DINAVISA, de tal forma que eso sea enviado a su vez a las empresas farmacéuticas que la fabrican. Perfecto. Bueno, comenzamos así nomás, livianito el tema. Vamos a hacer un corte y a la vuelta ya estamos aprendiendo un poquito más sobre chikungunya. Volvemos ya. Nos metemos de lleno entonces en este tema que es tan interesante, tan importante. Hoy vamos a aprender realmente cuáles son los síntomas y qué es lo que se puede hacer, cuál es el tratamiento de el chikungunya, porque ya me explicaba el doctor que se puede referir de ambas maneras a esta enfermedad, a este nombre. Vamos con este material que habla de los síntomas, por favor. Los síntomas. El síntoma más común es la aparición repentina de fiebre, a menudo acompañada de dolor en las articulaciones. Otros síntomas incluyen dolor muscular, dolor de cabeza, náuseas, fatiga y erupción cutánea. El dolor severo en las articulaciones por lo general dura pocos días, pero hay casos en los que puede persistir durante meses o incluso años. Sí, asimismo, justamente como se mencionó, existen signos y síntomas que no son muy específicos. Por ejemplo, la fiebre, si bien es un factor que debe inducirnos a consultar con el médico, puede ser causado causada por varias enfermedades, no solo chikungunya. Claro. Pero como estamos ahora mismo en epidemia, y en Paraguay sobre todo, que es un país subtropical donde tenemos este mosquito Aedes aegypti, el transmisor del virus de chikungunya, dengue, fiebre amarilla y otros, entonces siempre debe obligarnos a la consulta médica para que se haga un diagnóstico.
Ahí es donde quiero referirme a la importancia del diagnóstico. En Paraguay, cuando hablamos de arbovirosis, o sea, digamos, virus que producen enfermedades transmitidas por este mosquito Aedes aegypti, especialmente, entonces debe obligarnos a realizar un análisis confirmatorio para hacer un tratamiento adecuado, porque de eso depende el uso o no de antiinflamatorios, porque si se trata de dengue, por ejemplo, los antiinflamatorios están contraindicados por el riesgo de sangrado. Claro. Sin embargo, en chikungunya, uno de los medicamentos indicados es justamente el uso de antiinflamatorios. Así que de ahí la importancia de hacer un diagnóstico laboratorial. ¿Podemos? Doctor, sí, doctor, justamente eso lo quería consultar. ¿Cómo saber si tenemos dengue o chikungunya? Porque las dos cosas hay. Claro. Los dos dan dolores. Así mismo. Bien, antes de responder, bueno, voy a mencionar de que una parte del grupo de personas infectadas con el virus chikungunya puede ser asintomática, o sea que puede ni darse cuenta que está con el virus adentro de su cuerpo, o sea que no presenta ni síntomas ni signos. Y por supuesto sabemos que puede presentar cuadros graves, inclusive puede ser letal la enfermedad. Entonces entre esos dos extremos hay una gama de posibilidades. Entonces ante la sospecha, cuando la persona sí tiene signos y síntomas, fiebre, como se mencionó, dolores articulares, dolores musculares, dolor de cabeza, entonces se solicita un análisis para confirmar o descartar la enfermedad y también buscando otras posibilidades como dengue, por ejemplo. Entonces es allí donde radica la importancia de un análisis laboratorial. ¿Puede coexistir las dos enfermedades al mismo tiempo? Ya me habían preguntado alguna vez y la verdad que sí. Ya Pobre persona. En el año 2015 me acuerdo una señora del barrio Cocueguazú de Fernando de la Mora tuvo dengue y chikungunya al mismo tiempo. Pobrecita. Entonces, por eso, o sea, el hecho de confirmar chikungunya no descarta la posibilidad de otras enfermedades. ¿Las dos dan fiebre? Claro, puede dar fiebre, puede dar dolores articulares, puede dar dolores musculares, pero en chikungunya generalmente no solamente hay dolor, sino hay inflamación. Es decir, eso se traduce clínicamente porque las articulaciones, los nudos, como dice la gente, están hinchadas. O sea, esas articulaciones están hinchadas, están edematosas, hay edema, hinchazón, y también dificulta mucho la movilidad, las manos, los tobillos, los pies, el hombro, ¿verdad? Entonces, eso entorpece mucho la actividad cotidiana. En cuanto a los signos y síntomas, seguramente después vamos a hablar, pero hay que tener en cuenta los signos de alarma, ¿verdad? Los signos y síntomas que pueden implicar gravedad. No necesariamente, pero hay que pensar y obliga a consultar urgentemente a un centro médico. Y otra cosa también es que esta etapa que estamos hablando ahora mismo es la fase, ¿cómo se llama? La fase aguda. Mucha gente confunde la palabra aguda con grave. No, agudo significa algo reciente. Repentino. Repentino, digamos, lo contrario a agudo es crónico. Crónico es algo que ya tiene un proceso largo, que también vamos a hablar después seguramente. Entonces, en la fase aguda es donde principalmente que dura entre 1 a 10 días, ahí es donde debemos fijarnos especialmente en los signos de alarma. Bueno, perfectamente, y el doctor ya adivinó, porque justamente ahora tenemos este material que habla de la fase aguda. Vamos a ver. Fase aguda. Dura entre 7 a 10 días. Los síntomas son fiebre, dolores e inflamación en las articulaciones. Este dolor articular afecta principalmente a manos y pies. También puede afectar tobillos y otras articulaciones. La mayoría de las veces se acompaña de un rash o eritema cutáneo. Ante la presencia de los síntomas, es necesario volver a la consulta médica. Así es, de lo que habíamos conversado, justamente no hablamos del rash, que es una coloración rosadita de la piel, generalmente involucra toda la piel en general, a veces pica, es bastante molestoso, entonces allí se debe utilizar algún medicamento antipruriginoso, o sea, algún medicamento que nos disminuya la picazón.
o alguna crema o loción, ¿verdad? Que ayuda bastante para pasar esa situación. Entonces, es allí donde uno se pregunta, pero ¿será que este rash que estoy teniendo ahora ya significa que va terminando la enfermedad? Y lastimosamente no, es simplemente una manifestación más dentro de todo eso que habíamos mencionado. ¿Qué recomendación le da a la persona que está en este momento en esa fase aguda? Genial, muy buena pregunta. Una persona que está en la fase aguda, o sea, en los primeros días, debe entender que tiene en su sangre circulando el virus de chikungunya. Ese es el primer aspecto. Entonces, correspondería que se quede, hablando mal y pronto, que se quede quieta en su casa, porque muchas veces una persona dice, estoy con chikungunya, no me siento tan mal, voy a salir a pasear. Y va repartiendo el virus por todos los barrios de su ciudad. Claro, el virus reparte no así hablando, sino porque si le pica un mosquito, ese mosquito le va a picar a otra persona y le va a llevar el virus. Así mismo. Según informes del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social a través del CENEPA, nos dicen que alrededor del 90% o más de los predios inspeccionados tienen criaderos de mosquitos. Sí. Eso significa que tienen mosquitos. Y cuando hablamos de predios inspeccionados, estamos hablando de casas habitadas. El CENEPA no inspecciona baldíos, no inspecciona casas deshabitadas. Eso es muy alto, entonces significa que estamos hablando de especialmente Asunción y el Departamento Central, pero también otras ciudades del país, sobre todo muy pobladas, tienen ese riesgo. Entonces, cuando una persona con chikungunya en la fase aguda, que tiene virus circulando en su sangre, va, digamos, recorriendo su ciudad, corre el riesgo de ser picado por un mosquito, Aedes aegypti, que a su vez le va a transmitir el virus a otras personas. Y si tenés un vecino o en tu barrio hay gente que tenga, o en tu casa hay alguien que tenga, hay que extremar los cuidados, porque eso es alerta total, ¿verdad? Así mismo. De hecho, el protocolo que se emplea cuando se identifica a una persona con una de estas enfermedades, chikungunya, dengue, zika, por ejemplo, el protocolo de intervención del vecindario es el siguiente. Primero se buscan justamente otras personas que puedan tener el mismo cuadro en el barrio. Segundo, se realiza la búsqueda, identificación y eliminación de criaderos de mosquitos, y finalmente el uso de insecticidas a través de la nebulización o fumigación, como dice la gente. O sea, son etapas. Entonces, hacer una de las tres etapas solas no va a funcionar. Tiene que hacerse las tres etapas. Y entonces, por eso es importante que la persona que tenga chikungunya sea consciente, tenga esa conciencia social. Quiero mencionar el primer caso de chikungunya que tuvimos en Paraguay, fue en el año 2014, junio 2014. Se trataba de un militar que estaba volviendo de República Dominicana, donde en ese momento había un brote de chikungunya. Llega al país, llega a su casa y está con fiebre. Él se autorreporta al Ministerio de Salud, en aquel entonces, junio de 2014, y informa que está con fiebre y viene de un área donde había un brote de chikungunya. ¿Qué ocurre? Pero qué responsable esa persona. Se le hace el análisis y da positivo. Obviamente, por esa actitud, no se esparció el virus a la comunidad. Y recién tuvimos al año siguiente nuestra epidemia. Es claro, decir, pero ¿cuánta gente habrá venido? Porque República Dominicana, en vacaciones la gente se va ahí a Punta Cana y qué sé yo, y podés venir con eso y no sé si... Qué buena esta persona que reportó. Así mismo. No, por eso es importante esa conciencia ciudadana, como digo, ¿verdad? O social, ¿verdad? Donde una persona entiende lo que está ocurriendo y, por supuesto, evita que la dispersión del virus a través de la picadura de mosquitos se produzca. Entonces, aparte de quedarse quieta, como dije, ¿verdad? El uso de repelentes, ropa, digamos, que cubra la piel, mosquiteros, y, por supuesto, en el barrio, en el vecindario, ver justamente en cada casa de la manzana del vecindario, ver si no hay agua acumulada. En las épocas de lluvia y calor, donde se acumula agua, es muy propicio
es muy propicia esa situación para que estos mosquitos se críen. Es que en la época que estamos viviendo acá en nuestro país, doctor, ahora este mes llueve, sale el sol, 2 días de lluvia, una lluvia terrible, raudales, después solazo, acompañado del tema de las famosas cubiertas usadas, tiradas por ahí, y cualquier reservorio de agua donde pueda acumularse agua, que ahí está el bichito, el mosquito. Así mismo, entonces es allí donde las acciones de prevención se realizan a nivel comunitario, no a nivel, digamos, de personal sanitario ni de instituciones sanitarias, sino a nivel de comunidad e instituciones comunitarias. Perfecto. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta estamos con la fase subaguda, fase crónica y el tratamiento. Volvemos ya. Estamos haciendo el programa más pedido en los últimos tiempos porque de verdad acá al doctor en casa, a la productora de Alicante llamaban por teléfono, escribían en las redes sociales cuando me encontraban a mí por ahí también, cuándo van a hablar de chikungunya, cuándo van a hacer un programa. Bueno, ahora lo estamos haciendo y con un experto, el doctor Hernán Rodríguez, especialista en infectología clínica, y estamos aprendiendo bastante con todo lo que nos está contando. Y vamos ahora a ver este material que habla de otra de las fases de la chikungunya, fase subaguda. Fase subaguda. El 20 a 40% de los casos puede pasar a esta fase, que puede durar hasta 3 meses. Ya no se registra fiebre, pero sí manifestaciones articulares. Si dura más de 3 meses, ingresa a la siguiente fase. Algunas personas con antecedentes de patología osteoarticular o con una intensa fase aguda, fiebre alta, artritis incapacitante, tendrían mayor riesgo de persistir con la sintomatología en esta fase. Sí, exactamente. Ese porcentaje, imagínense, 20 a 30%. Eso significa que si 1 millón de personas están afectadas, estamos hablando de 200.000 a 300.000 personas por cada millón de afectados. Es mucho realmente y es bastante, digamos, como bien se dice, incapacitante, afecta inclusive al área laboral. Sí. Mucha gente que sobre todo utiliza las manos, ¿verdad? El odontólogo, el artesano, el cirujano, mismo para escribir o para manejar los cubiertos. Es bastante, digamos, problemático eso. Entonces hay que entender que verdaderamente la importancia de la prevención de esta enfermedad es fundamental y ya lo hablamos en el bloque anterior. Entonces, es allí donde vamos a decir, el tratamiento médico, sobre todo con cierto tipo de antiinflamatorios, porque básicamente el fenómeno que ocurre es la inflamación, ese dolor, esa hinchazón de las articulaciones, las manos, los pies, el tobillo, la muñeca, los hombros, etcétera. Requiere muchas veces del uso de medicamentos específicos como corticoides o inclusive aquellos que se usan en enfermedades reumáticas, ¿verdad? Así que la importancia del manejo médico especializado y también, por supuesto, las fisioterapias, ¿verdad? La rehabilitación. Porque ¿qué es lo que ocurre? Cuando una persona siente dolor, se queda quieta. No mueve las manos, no mueve los pies. Eso hace que los músculos pierdan el tono, lo que se llama la hipotrofia, o sea, el tono muscular se pierde. Entonces, cuando todo este proceso haya terminado después de meses, el músculo está debilitado y eso otra vez requiere una rehabilitación progresiva, ¿verdad? Y bueno, es una atención profesional la requerida en ese caso. Perfecto, bueno. Entonces, la fase aguda es la que dura de 7 a 10 días. Sí.
y después de la fase subaguda. Sí, generalmente se llama subaguda porque no es ni aguda ni crónica. Ajá. Entonces dura más o menos hasta los 3 meses Ya. desde el inicio del cuadro. Y muchos dirán, caramba, 3 meses Sí. es mucho. Sí, estamos viendo, justamente veo por todas partes, entre los amigos, compañeros de trabajo, gente que van inclusive con los zapatos como pantuflas, ¿verdad? La parte del Claro. talón como que bajan porque los pies están hinchados, por ejemplo. O sea, es bastante molestoso, Sí. pero bueno, es lo que está ocurriendo, ¿no? Pero esto se pone peor, porque después de la fase subaguda viene esta otra fase, que es la fase crónica. Vamos a ver, por favor. Fase crónica. Del 40 al 80% de los pacientes puede manifestar síntomas más allá de los 3 meses. En esta fase persisten los dolores articulares. Puede haber una sensación febril por la inflamación articular. Como medida importante para intentar prevenir pasar a una etapa crónica, se recomienda un correcto manejo del dolor y de las afectaciones articulares, reposo, frío local y rehabilitación funcional precoz. Exacto, es lo que decíamos justamente, el dolor hace que la persona no mueva las articulaciones, los miembros, eso hace que el músculo se debilite. Entonces, siempre y cuando se pueda realizar los movimientos, ¿verdad? Eso va a ser mejor. A veces también mucha gente dice, no, yo voy a aguantar el dolor, ¿verdad? Soy fuerte, y no es tanto así, porque se vio que, como se mencionó también, aquellas personas que desarrollan un cuadro con mucho dolor inicialmente, es como que tienen un pronóstico, no es que va a ocurrir en un 100%, pero hay como un pronóstico de que eso va a tender a que continúe en fase subaguda y crónica inclusive. Pero cuando usted dice voy a aguantar el dolor, que no quieren tomar ningún medicamento, ¿o qué quiere decir voy a aguantar el dolor? Claro, hay personas, sobre todo aquellas personas mayores, ¿verdad? Que ven, digamos, el hecho de manifestar dolor como un signo de debilidad, por ejemplo. Ya. Eso es muy común en las personas mayores. Sí. Entonces, es como que hay que decirlo, miren, digan bien, ¿verdad? ¿Les duele o no? Porque manejar el dolor adecuadamente justamente permite que, que la persona no pase a esa fase crónica, sobre todo, porque un dolor constante, continuo y prolongado tiende a quedarse. Además, una tortura, Dios mío. Claro, claro, justamente. Así que por eso decíamos que es importante hacerse asesorar por un profesional de la salud, un profesional médico, y también todo lo contrario, ¿verdad? No hay que automedicarse, porque muchas veces la automedicación hace que tomemos decisiones equivocadas y pueden crear efectos adversos también. Y ahora, hablando de eso, de la medicación, de la automedicación, vamos a entrar en el siguiente material que habla del tratamiento, y el tratamiento es sintomático. A ver, por favor. El tratamiento es sintomático. Se centra en aliviar los síntomas. Se debe guardar reposo en cama, de preferencia usando mosquitero. Las madres que tienen chikungunya durante el embarazo no transmiten el virus a sus bebés. Sin embargo, se ha documentado transmisión materna al recién nacido cuando la madre presenta la fiebre justo días antes o al momento del parto. Como habíamos dicho, no existe un tratamiento antiviral, o sea, no hay un medicamento contra el virus chikungunya. Entonces el manejo se centra en los síntomas, en la fiebre, el dolor, etcétera, la picazón, como dijimos. Y efectivamente hay, digamos, grupos de riesgo, que son los niños pequeños, los menores de 1 año específicamente, y los adultos mayores, mayores de 60 a 65 años, donde estadísticamente se ven más complicaciones. Y ahí el manejo de las complicaciones ya es específico también. Entonces, como bien se decía, no se produce la transmisión de la madre al bebé durante el embarazo, afortunadamente, sí, ¿verdad? Pero si la madre justo desarrolla chikungunya
o está en fase aguda, como manejamos el término, Sí. está en fase aguda en el momento del parto, allí hay un riesgo de transmisión probablemente por las microlesiones, se llama, Claro. ¿verdad? Que produce el parto. Esto no disminuyó según lo que se vio con una cesárea. O sea, ya sea un parto o una cesárea, el riesgo es el mismo. Tal es así que por protocolo, no soy pediatra, pero por protocolo, un recién nacido cuya madre está con chikungunya en fase aguda debe quedar en observación por lo menos 7 días. Claro. Porque, digamos, los signos y síntomas en el recién nacido no se presentan inmediatamente. Más o menos en 3 días empieza a haber síntomas que consisten en fiebre y otras manifestaciones. Entonces, ese es el protocolo para asegurar, digamos, el buen manejo de un recién nacido. Perfecto. Bueno, y si les parece, nosotros hacemos un pequeño corte ahora y a la vuelta estamos con mucho más aquí con nuestro invitado. Seguimos charlando con nuestro invitado, el doctor Hernán Rodríguez. El tema es chikungunya. Y ahora tenemos este material que habla del tratamiento. Vamos a ver, por favor. Pautas para el tratamiento. El tratamiento farmacológico debe ser prescrito por un médico y la dosis debe ajustarse según la intensidad del dolor. Los medicamentos a utilizar son paracetamol y dipirona para aliviar el dolor y la fiebre. Se pueden usar otros analgésicos en caso de dolor intenso. Los antiinflamatorios no esteroideos deben usarse con precaución en la fase aguda, excluyendo la posibilidad de diagnóstico de dengue. Uso de compresas frías cada 4 horas durante 20 minutos. Descanso e hidratación. Evitar forzar las articulaciones y cargar peso. Mover las articulaciones afectadas al despertar, a lo largo del día y antes de acostarse. Realizar fisioterapia. Sí, Así. es correcto, es correcto. Tal es así que, como habíamos dicho, el proceso de la enfermedad comienza en forma rápida. Muchas veces ya queremos medicarnos por la fiebre y no estamos seguros si es chikungunya o si es dengue. Entonces, bueno, ya me habían preguntado en la realidad. Idealmente sabemos que no hay que medicarse, pero en la realidad, ¿qué podemos hacer? Y bueno, se puede, digamos, tomar paracetamol o dipirona. Entonces, pero la consulta médica es indefectible. Claro. Cuando hay fiebre hay que consultar. Ahí idealmente hay que hacerse, como digo, los análisis para hacer el diagnóstico, porque si el diagnóstico es chikungunya, los siguientes medicamentos probablemente van a incluir antiinflamatorios. Y allí ya los antiinflamatorios deben ser indicados indefectiblemente por el médico. Hay antiinflamatorios como el ibuprofeno, el diclofenac. Y si hace falta ya en situaciones en donde esta medicación que mencioné no está resultando, se usan otros como los corticoides. Y ahí es donde quiero mencionar que lastimosamente se está viendo, inclusive hay una, digamos, preocupación por parte de las sociedades científicas del uso indiscriminado de corticoides. Los corticoides son medicamentos como la prednisona, la dexametasona, que son excelentes antiinflamatorios, pero en personas con diabetes mellitus puede aumentar los niveles de glicemia, o sea, de azúcar en sangre. En personas hipertensas puede aumentar la presión arterial, puede producir gastritis y si se toma por mucho tiempo puede haber una afectación del sistema inmunológico, o sea, como dice la gente, pueden bajar las defensas.
pueden afectar los huesos, una descalcificación y otros efectos colaterales. Entonces son medicamentos muy buenos como antiinflamatorios, pero pueden producir efectos colaterales, por lo cual indefectiblemente deberían ser indicados solamente por los médicos. ¿Esos son de venta libre? Son de venta bajo receta, realmente. Según la ley 1119 del 1997, son medicamentos que se venden con receta. Así que con más razón, ¿verdad? Claro. Pero sabemos, muchas veces se obtienen sin receta, Sí, eso es una realidad. una pena. Entonces es allí donde tanto la comunidad, la población, como los profesionales sanitarios deben entender eso y el riesgo que puede acarrear un mal uso de estos medicamentos. Claro, no, y además, doctor, porque se puede confundir con el dengue. Uno Claro. puede estar con dengue y cree que es chikungunya porque justamente tiene también dolores o lo que sea, toma esto Claro. y le hace súper mal. Asimismo, antiinflamatorios con dengue, como dijimos, aumenta el riesgo de sangrados. Claro. Entonces, por eso están contraindicados. Perfecto, vamos con este otro material, por favor. A ver. El efecto post-chikungunya. Son dolores musculares o articulares que pueden persistir por varias semanas, meses, incluso años. Se presenta inflamación en articulaciones como caderas, tobillos, manos y en la columna vertebral. Lo más frecuente son las alteraciones articulares y que la fase álgida del dolor genera mucha descompensación del sistema muscular, como debilidad, inestabilidad y descoordinación. Todas esas secuelas necesitan un proceso de rehabilitación. Estos cuadros prolongados o crónicos, como ya dijimos, realmente crean mucha incomodidad, mucho disconfort y afectan nuestras actividades cotidianas, laborales, recreativas, etc. Así que deben ser tomadas con la seriedad que amerita. Así también, en la fase aguda sobre todo, ¿verdad? Hay que tener en cuenta, como habíamos dicho, también los signos de alarma. No sé si podría mencionar, Sí, por ¿verdad? favor. Siempre doy énfasis al dolor abdominal. ¿Por qué? Porque muchas personas minimizan ese dolor de panza, ese dolor de estómago, como dice la gente. Entonces, dejan pasar el tiempo, se pierde tiempo y eso puede llegar a complicaciones serias. Entonces, si una persona está con dolor abdominal, debe acudir inmediatamente a un centro médico, informar al llegar, ¿saben qué? Me duele la panza, estoy con chikungunya probablemente o confirmado. Y entonces se lo atiende rápido de tal forma a descartar o confirmar una complicación y dejarlo no internado si corresponde. Otros signos de alarma, por ejemplo, el sangrado o un deterioro del estado de conciencia, obviamente son manifestaciones que van a llamar la atención. Si una persona empieza a sangrar o se desmaya, obviamente Claro. se asusta y ya va al hospital. Por eso, si bien son signos de alarma, doy énfasis al dolor abdominal sobre todo. También, por supuesto, las náuseas y los vómitos, porque parte del manejo del tratamiento es la buena hidratación. Pues una persona con fiebre y con el calor que hace se deshidrata. A veces uno escucha deshidratación y no le da demasiada importancia. No, la deshidratación es gravísima y también pone en riesgo la vida muchas veces. Entonces, si la persona está con náuseas, vómitos, no puede ingerir líquidos, pues es un signo de alarma, debe internarse y recibir líquidos por vena a través de lo que llaman el suero, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado con estos signos de alarma para prevenir cualquier complicación que se pueda dar. Doctor, y las recomendaciones, digo, entre comillas, de, por ejemplo, gente que ya tuvo y no, yo tomé tal cosa, me hice no sé qué, la hoja del mamón, eso todavía, porque es natural, Sí. pero de repente así, antiinflamatorios o corticoides o cosas así, incluso profesionales también. Claro. Sí, realmente por eso hay que tener mucho cuidado y ya en esta época, sobre todo con este auge de las redes sociales, Sí. debemos aprender a interpretar toda la información o todo lo que escuchamos y vemos.
y ser muy criteriosos, ¿verdad? Yo puedo hablar en forma anecdótica que tomé, no sé, yogur de frutilla y me hizo bien, Claro. pero eso es una anécdota que no tiene realmente el peso adecuado para, digamos, garantizar que va a funcionar. Como digo, los estudios se hacen por grupos de personas a las cuales se le administra alguna medicación y se compara con otro grupo de personas de las mismas características al grupo al cual no se le administra la medicación y se hace una comparación. Esa es una forma en la cual sí, evidentemente, se considera que hay una evidencia científica si es que el resultado es favorable. Otra forma también, digamos, que no corresponde. Yo le traté a 1000 personas con este producto y las 1000 personas reaccionaron bien. Pero comparaste con otro grupo de personas y no. Entonces no tiene valor, porque puede ser que sea una enfermedad que normalmente sin tratamiento o con un tratamiento general o sintomático, en la mayoría de las personas tenga un desenlace favorable. Claro. Por eso debemos ser muy responsables al expresarnos y, como digo, ese tipo de prueba o de evidencia científica debe ser expuesta, digamos. Y por eso nosotros tenemos que ser muy criteriosos al escuchar lo que escuchamos, sobre todo en las redes sociales. Doctor, el análisis para saber si tengo dengue, si tengo chikungunya, ¿dónde me hago? Bueno, se hacen varios laboratorios, tanto a nivel público como privado, y se puede hacer en los primeros días buscando el virus en sangre, porque el virus permanece en sangre más o menos entre 5 a 10 días, 8 días promedio. Entonces hay análisis que detectan el virus en sangre. En este caso es la famosa PCR o reacción de la polimerasa en cadena, PCR para chikungunya, PCR para dengue, PCR para Zika. Pasado ese tiempo, pasados los 8 días, se hace otro tipo de análisis donde se busca en sangre también los anticuerpos, que son proteínas de defensa. Entonces serían anticuerpos para chikungunya, para dengue, para Zika. Entonces por eso esos análisis son pedidos, son solicitados por el médico y entonces de acuerdo a la fase en la cual esté el paciente. Perfecto. Bueno, hacemos un cortecito, volvemos ya. Bueno, estamos en la parte final del programa con nuestro invitado, el doctor Hernán Rodríguez, que nos estuvo explicando súper bien todo el tema de chikungunya. Pero tenemos consultitas que ustedes quieren hacer a nuestro invitado. Vamos con esta primera pregunta, por favor. ¿Una madre puede transmitir chikungunya a su bebé a través de la leche materna? No, a través de la leche materna se vio que no hay transmisión. El virus, digamos, más bien, tanto como dijimos en el embarazo, como después del parto, a través de la leche materna no se transmite. Solamente en el momento del parto o de la cesárea puede darse esa situación. Perfecto. Vamos con otra preguntita, por favor. ¿Qué se recomienda hacer si un recién nacido tiene chikungunya? Bueno, como dijimos, un recién nacido con chikungunya debe estar internado porque hay un porcentaje elevado de posibilidades de complicación. Los niños menores de 1 año son bastante susceptibles para desarrollar complicaciones, así que tanto la prevención como el diagnóstico precoz y la evaluación y el seguimiento y el control de ese niño debe ser prioridad en ese sentido. Perfecto. Y vamos con esta tercera y última consultita. A ver, ¿qué complicaciones puede presentar un paciente con chikungunya y alguna enfermedad de base? Excelente pregunta. Este virus en ocasiones, si bien no es muy frecuente, pero estamos viendo, pueden afectar varios órganos: el cerebro, los nervios periféricos, el hígado, los riñones, la piel,
los ojos, etc. ¿Cómo se manifiestan estas complicaciones? Y generalmente por procesos inflamatorios, una encefalitis, que es la inflamación del encéfalo, del cerebro y todo eso, problemas o inflamaciones en algunas estructuras del ojo, digamos inflamación a nivel de los riñones, produciendo insuficiencia renal que después puede requerir diálisis, y bueno, mielitis, que se manifiesta por una debilidad muy importante a la hora de hacer movimientos o parálisis inclusive. Entonces, son complicaciones que evidentemente requieren un manejo hospitalario y ese manejo ya depende de cada órgano afectado. Doctor, nosotros estuvimos hablando, esta es pregunta mía, de las fases, que la primera es de 7 a 10 días, la segunda 3 meses, la siguiente también 3 meses, pero también se habla de que después, durante años, una persona puede seguir teniendo problemas porque tuvo chikungunya. ¿Es cierto? Así mismo. De hecho, la fase crónica se puede extender por años. Y hay experiencias en ciertas epidemias que tuvieron lugar en otros lugares del mundo, sí, donde se hicieron estudios inclusive de 2 años y las personas solían o seguían teniendo dolores articulares. O sea, ¿se trata como si fuera artritis? Por eso, no? Sí, claro, de hecho es una artritis, porque la palabra, el sufijo itis significa inflamación. Claro. Entonces, la artritis sería la inflamación de las articulaciones. Sí. En este caso, secundaria o posterior a cuadros de chikungunya, ¿verdad? Obviamente, como también se mencionó en una de las preguntas, si la persona de base tiene enfermedades reumáticas, claro, como una artritis reumatoidea, lupus, artrosis, etcétera, eso se puede intensificar. Y también, obviamente, enfermedades de base de otro tipo, metabólicas, como la diabetes mellitus, insuficiencia renal. También, siempre la obesidad y la desnutrición son factores o condiciones de riesgo para desarrollar cuadros graves. Bueno, recomendaciones para una persona, para diferentes personas, para quienes no tuvimos todavía chikungunya y para quienes están con chikungunya o ya tuvieron. Para quienes no tuvieron chikungunya, la prevención. La prevención está en la comunidad. Hablen con los vecinos, eliminen agua estancada que se pueden convertir en criaderos en forma constante. Termina la lluvia, hagan eso. Uso de repelentes, mosquiteros, todo lo que sea para evitar picaduras de mosquito. Aquellas personas que están en fase aguda, o sea, dentro de los 10 primeros días de la enfermedad, evitar picaduras de mosquito y quedarse quieta, ¿verdad? Para que ese mosquito no le transmita a otras personas. Y las que están en fase subaguda o crónica, hacer un seguimiento médico para un tratamiento adecuado y responsable. Perfecto. Bueno, doctor, le queremos agradecer su tiempo, toda la información que nos dio, porque aprendimos mucho y es un tema que todos necesitamos saber cada día más. Gracias, doctor. Al contrario, muchas gracias por esta invitación y espero volver a estar en este programa más adelante. Lo invitamos en un próximo programa. Muchas gracias. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite, y no te olvides lo que te digo siempre porque es cierto. Naciste para ser feliz. No te conformes con menos y usar repelente. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.